Bienvenidos a otro podcast del Líder de Hoy. Hoy tenemos el gran honor y el privilegio de tener con nosotros desde Bogotá, Colombia, a Natalia Nieto. Es psicóloga, ha trabajado en desarrollo humano y hoy es una de las pastoras y encargada, líder importante en el lugar de su presencia. Natalia, qué honor Pastor, tenerte. gracias, un saludo para todos, gracias, de verdad, un gusto poder estar aquí en este podcast. No, qué Gracias. bien. Uno de tus roles que nos has mencionado es que tú estás formando líderes. Tienes un curso de formación de líderes en la iglesia. Platícanos de eso, la importancia de estar formando líderes. Bueno, como iglesia tenemos 2 cursos al año. Es un proceso que ya hace, yo creo que unos 9 años estamos haciendo. Nos dimos cuenta la importancia de no esperar a que los líderes surjan así, ¿no? Como que de repente, ay, esta persona es líder y que nos ayude, sino realmente de tener un programa donde pudiéramos pensar en candidatos, cómo los seleccionamos, qué estrategias podemos tener en su proceso de formación para que lleguen a ser los líderes de los grupos conexión, de los grupos donde cada semana generamos el discipulado en la iglesia. Entonces, hacemos 2 cursos al año y está bajo mi responsabilidad. Digamos que hay un equipo donde cada semana damos los temas, pero el seguimiento de cómo va esta persona, hacia qué, si va para parejas o jóvenes o hacia dónde lo vamos a direccionar, y como ese chequeo del proceso pues está bajo mi responsabilidad. Amo formar líderes. Creo en la importancia de anticiparnos y decir y no esperar a que nos tome sorpresa, sino realmente decir si queremos expandir, crecer, qué talentos, qué dones vemos y cómo formamos y los equipamos para que podamos permanecer en el tiempo, ¿no? Sí. Creo que la formación de líderes es vital si queremos permanecer, ¿sí? En la Biblia vemos ejemplos donde a veces no se transmitió el conocimiento a la generación siguiente. Exacto, sí, Y, sí. y, y, y bueno, ¿y quién recibe el legado? No sabíamos, ay no, pues es que como no, se nos olvidó. Eso es terrible, ¿no? Y Dios de alguna manera, fíjate que siempre decía, cuéntenle a la siguiente generación quién soy yo, cuéntenle, o sea, siempre había un mandato de hay que hacer algo con los que vienen. Entonces, nosotros como iglesia nos damos cuenta de eso y decimos, no, tenemos que formarlos y garantizar que así en algún momento nosotros no estemos. El ADN se va a conocer y se va a multiplicar y hay una generación que se está formando de manera permanente. Ok. Había un libro que hacía la pregunta, ¿verdad? Si los líderes nacen o se hacen. Entonces, ¿tú crees que uno nace con esa habilidad nata o sí se puede desarrollar en las personas la habilidad de liderazgo? Yo creo que es difícil casarme con una respuesta. Yo sí creo que hay un nivel de influencia que es dado por Dios. O Sí, sea, sí. sí, definitivamente sí creo que hay un tema desde la panza de nuestra mamá. Yo sí creo que Dios hay un llamado de influencia, ¿no? El nivel de influencia también creo que lo da Dios, ¿no? O sea, creo que a veces pensamos que el líder solo está en la tarima o en la empresa. Evidentemente, tú eres, y como hijo de Dios, definitivamente tienes un liderazgo, sea para 5, para 10 o para miles, eso lo tengo claro. Pero también me he dado cuenta, y desde mi formación secular, los años que estuve en recursos humanos y en empresas, que no es suficiente con que tú tengas una habilidad, ¿sí? Con Ajá, esa sí, historia de no, es que sí, desde sí, la escuela, desde el colegio, yo era el que decía con quién jugaba el balón. No, pues sí, sí, sí. tú naciste con esa habilidad, pero si tú no la desarrollas, mueres. Ya, O sea, o desafortunadamente esa habilidad innata la puedes usar para mal, sí, porque finalmente un líder también puede ser un líder negativo. O sea, exacto. los más malos de este planeta son excelentes líderes. Sí, 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 ¿Sí sí. me entiendes? O sea, tú necesitas, aún para la maldad, necesitas ser líder. Sí, sí, un Entonces, Hitler era un excelente excelente, líder. pero por favor. Entonces, y dime, en Latinoamérica tenemos unos que uno dice, Dios, este es un líder, pero es terrible. Entonces a lo que voy es a que sí necesitamos hacer y formarnos como líder. O sea, yo te puedo decir, yo sin duda alguna me imagino que desde niña y me cuentan historias que yo lideraba, pero yo te digo, yo hoy lidero muy diferente a como lideré hace 5 años o 10 años, Ujú, pastor. Yo he sido formada, ya, ¿sí? Y creo que, y le pido a Dios mucho, no solo pues,
formo líderes de jóvenes y tengo esa responsabilidad en la iglesia frente a los líderes en general. Pero creo que si tú dejas de formarte, cometes un error. Entonces sí creo que hay un llamado desde que naces, hay una esencia, como una materia prima, pero necesita ser formado, sin duda alguna. Sí. Entonces, en este curso, 13 semanas, ¿qué son algunos de los elementos que tú ves como esenciales en la formación de un líder? Bueno, hay varios temas que nos preocupan y que damos. Hay un tema, por ejemplo, hablarles del peligro del liderazgo, ¿sí? Sí, Porque yo quiero liderar, pero es increíble. Cuando tú llegas a una plataforma y tienes influencia, eres tentado por el poder, ¿no? Sí. O sea, tú puedes empezar con una motivación muy altruista. Si no, yo quiero ayudar a otros, si esta es mi pasión, quiero salvar al mundo. Sí. Sí, y todos yo creo que arrancamos ahí, pero la tentación está cuando tú empiezas a darte cuenta que influyes, que la gente te ama o te reconoce, que de alguna manera tu consejo o puede marcar la vida de otros, ¿sí? Si tu corazón no está sano, tú dices, wow, yo soy, ¿no? No, es que yo, o sea, tú quieres ser protagonista y Dios dice, no, pero como que tú dices, no, soy yo. Entonces, por ejemplo, el poder aterrizarles de ¿cuál es tu motivación? Ojo con motivaciones ocultas de poder, de control, de eso creo que es fundamental, ¿no? También de no eres un capataz, no eres un dictador, o sea... Ese es un problema que vemos mucho, ¿no? En Latinoamérica. Sí. El líder tiende, y no sé si es por los modelos políticos que hemos tenido, pero ese espíritu de anárquico. ¿No? Yo creo que sí es un modelo, pero también sabes que creo, nosotros hablamos, en una sesión hablamos de alguna manera Latinoamérica fue una nación abusada. El abuso fue desde la conquista. Entonces yo siento que está esa herida genética, de alguna manera histórica, esa memoria de pues como alguien tuvo ese poder y de dominio, pues como que cuando yo llegue, pues de alguna manera me desquito, ¿sí? Es como que yo sí siento que en nuestro ADN latino está eso, ¿no? Entonces, sí, y la escasez, la mentalidad de escasez, de pobreza, llega un momento donde aunque tú conoces a Dios, se te traduce en si tengo algo es mío, es como, sí, es mentalidad de escasez, el que no tiene nada y de repente llega a tenerlo, si no tiene un corazón sano, se desborda. Entonces, por ejemplo, hablamos mucho de eso. ¿Cuál es esa motivación? Hablamos del corazón de pastor, ¿no? Equilibramos. Entonces, y del servicio. Hay una sesión donde hablamos de hecho, el término que usamos como iglesia es somos líderes siervos, o sea, no lavamos los pies, o sea, venimos, o sea, tú no eres aquí el que manda, no, te quitas la toalla y lavas los pies, entonces hablamos mucho del siervo líder. Y ahí equilibramos un poco esa balanza donde tú tienes influencia, pero la influencia es para lavar los pies. Entonces, equilibramos un poco eso, hablamos también de habilidades, porque a veces pensamos que un líder en un contexto espiritual o de iglesia solo ora, ¿no? No, yo quiero ser líder para orar, para visitar al enfermo, pero necesitamos entrenarnos. Entonces hablamos de objetividad, hablamos de la importancia de ser asertivo, cómo yo desarrollo y no solo el hablar, ¿no? No solo tienes que orar, es como en una comunicación con tus subalternos, desde un empleado hasta tu hijo, ¿sí? O sea, como mamá, yo soy líder, entonces, ¿cómo los trato? Hablamos de comunicación asertiva, es decir, les planteamos también habilidades muy gerenciales o humanas, competencias a desarrollar, porque a veces vemos corazones siervos, corazones que tal vez no buscan poder, pero que cuando enfrentan una situación no saben cómo confrontar, ¿sí? O dicen, no, yo solo oro, y que Dios le diga a mi ovejita, a ese discípulo qué hacer, y no, hay momentos donde hay que hablar. Jesús habló, Jesús amó, pero Jesús decía, te estás equivocando, o sea, tienes que tomar decisiones. Entonces buscamos de alguna manera en esas 13 semanas como dar como un espectro general, ¿no? Donde en lo humano haces esto, pero guarda tu corazón, y también impartimos esa esencia que creo que en todas las iglesias buscamos, y es para lo que Dios nos dio como iglesia, en este caso el lugar de su presencia, qué somos y qué no somos, ¿sí? O sea, cuál es ese ADN, cómo nos vemos, y entonces la persona que está siendo formada y va a ser líder dice, es decir, el contrato está clarísimo, ¿sí? O sea, las reglas del juego están, aquí creemos en esto, amamos la gente, y esa esencia va a garantizar un poco, obviamente nunca saldrá perfecto el proceso, pero buscamos como que las condiciones sean claras, que
que se sientan amados, cuidados de la mano, hacemos un ayuno con ellos. Entonces hay un Ok. proceso también muy de que sea un tiempo donde ellos le pregunten a Dios Dios. cómo está su carácter, qué debilidades tienen, si necesitan consejería. En esos 3 meses estamos muy de la mano en un proceso de consejo, de sanidad en sus vidas, porque en la medida en que un líder también sea más sano, cae menos en la tentación de poder y de, Sí, sí. y de desquitarse, de lanzar lanzas como Ya. Saúl. Ah, ¿Sí? ahora Entonces, mencionaste que en estas 13 semanas le dan la oportunidad a la persona de poder decir, me bajo del barco. ajá, totalmente. Imagínate que desde la primera sesión, yo doy la primera sesión, yo Ok. tengo varias sesiones Sí, sí. y bueno, y hay un equipo de docentes del equipo pastoral maravilloso que está, pero la primera sesión, la apertura la hago yo, y en la primera sesión ya después que les doy dos temas en la misma, no solo la logística administrativa, sino hablamos de la presencia de Dios y Cabot, o sea, cómo vamos a ser el lugar de su presencia en este caso y cómo no quiero que haya algo que quite la presencia de Dios de nuestras vidas. Y en esa primera sesión les digo, bueno, la próxima semana es semana de renuncias. Ok. Entonces todos me miran como, ok, les digo, cada semana ustedes van a poder retirarse en el momento que quieran, pero desde la próxima, o sea, después de esta primera sesión, tómate estos 8 días para orar y revísate. Yo siempre les digo, hagamos un escáner yo con yo, no solo ir a Dios, sino yo con yo, frente a este tema como estoy. Si aún por tiempo sientes que no puedes asumirlo, tranquilo, va a llegar si Dios te Sí. tiene para esto, pero en este momento por hijos, trabajo, especialización, no puedes tomar un paso atrás. Pero si hay algún tema de los que en estas 13 semanas abordamos y tú dices, wow, hay tal vez un hábito en el cual tengo que trabajar, hay algo que yo no he hablado y quisiera tener un proceso de consejería antes de ayudarle a otro, lo puedes hacer. Y sabes, me encanta porque de alguna manera es no obligarlos a algo, ¿sí? De pronto ellos quieren empezar el curso, pero como que no saben de qué se trata y ya dicen, ay, me subieron al barco y no me preguntaron. Entonces no queremos Jonases, ¿no? No queremos Sí, que de sí, repente sí, se sí. suban a otro barco, no, sino antes de que te subas te explicamos, ¿quieres Ya. ir a Nínive? Más o Sí, menos. sí, sí. Entonces ellos se pueden bajar en cualquier momento y adicionalmente ha sido tan lindo. Nunca se va la mayoría, son contados casos, Sí, pero sí, ¿sabes qué sí. me encanta? Por ejemplo, en este momento estamos haciendo un curso, en este momento tengo 425, 24 alumnos. Se retiraron llevamos un mes y se han retirado unos 6, pero en este curso tengo 3 que se retiraron el año pasado, en junio, y se inscriben diciendo, estoy listo, Ok. ya estoy preparado. Sí. Entonces, siempre vemos en los cursos actuales aquellos que tal vez necesitaban un tiempo, Sí. que dicen, definitivamente lo anhelo, pero tenía que resolver algo, Sí, sí. ¿sí? Y puede ser desde logístico hasta personal. Y eso Ya. me encanta porque así como te puedes retirar, pues puedes volver. Es decir, Sí, sí, sí. esta es tu casa. Si tú sientes que es un llamado para pastorear a otros y liderarlos, lo importante es que cuando estés, tú estás listo a lo que sea. Yo les digo, el que Ya. está aquí está listo a las lágrimas o a, ¿sí? A tu pasión, aquí. Y eso nos encanta porque los que están ahí, su panza, sus Ya. vísceras están ardiendo porque saben por qué están ahí. Pero mencionas algo que se me hace tan importante que entendamos, ¿no? Que pueda que Dios te está llamando, pero no es el tiempo, por Ajá, algo, por ¿no? algo. Ajá, Me hace pensar en mi esposa, ajá, un excelente líder. ajá, Pero hubo un tiempo, cuando nuestros hijos eran pequeños, totalmente. que ella puso eso En stand-by. en claro. stand-by Ajá, hasta que crecieron ajá, y luego fluyó Total. en aquello, esos Total. dones, ese llamado. Y entonces, que entendamos, Dios no me descarta No. solo porque hay que tomar Hay una pausa, logística. una logística. Exacto, sí. Sí, sí. Además que, ¿sabes qué me encanta? Yo les digo algo y es, tal vez tú quieres, pero no puedes hacerlo. Sí. Y no significa que no eres llamado, sino que en este momento no puedes. Entonces, ellos lo saben y lo entienden y como te digo, hay momentos donde es increíble. Están en el proceso y en su desarrollo donde están siendo luz. O sea, he tenido cirujanos, tengo de todo, pilotos, empresarios, donde en ese momento Dios les abrió una puerta para influenciar afuera de otro nivel. Y tienen como esa lleno y uno podría pensar, no, pero tal vez es la tentación que vayas al gobierno, ¿sí? Pero ellos oran, nunca les decimos qué hacer y dicen, no, o sea,
es una oportunidad donde puedo ser luz en ese lugar. Y entonces les digo, Dios, igual estás en ese proceso y lo hacen. Como también te digo, tengo casos de personas con quimioterapia. He tenido personas que me dicen, Natalia, Dios, siento que este es el tiempo. Y en el proceso también se da la sanidad. Y están en quimios y están haciendo, es decir, cada caso, yo lo que he aprendido en estos años, Pastor, es... no hay una fórmula, ¿no? Cada persona, aún en tu formación de líder, y si tú te das cuenta en la Biblia, los líderes nunca llegaron a ser líderes de igual. O sea, no es como que Dios a todos los llamó de la misma manera. No. El proceso fue en los mismos discípulos. Hay como que cada personalidad y cada uno tuvo su momento. Yo he sentido esto. O sea, hay unos que yo les digo, salte, haz tus quimioterapias. No, yo estoy acá. Y yo digo, wow. Como hay otros que dicen, tengo que salir, puedes hacerlo. Sí. Entonces, de alguna manera, como iglesia, lo que hemos entendido es, vamos de la mano al proceso, al tiempo de Dios, y cada persona también nos va diciendo cómo se siente, ¿no? Y les damos la libertad, no obligamos. Aparte del curso de líderes, estás al frente de los universitarios, que hoy en día es una generación que... lo llamamos de cristal, X, pero ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué ves que Dios está haciendo en esa generación? Yo amo los universitarios, lideré por muchos años jóvenes en general, entonces a veces estaba con adolescentes, con los más grandes ya que estaban buscando trabajo, pero a raíz de esas coyunturas, de esas cosas que hace Dios, en la iglesia se estaba reestructurando la red de universitarios y en ese momento los pastores, eso ya hace como 15 años, 16 años, los pastores me dicen, Natalia, ven, y termino en esa edad. A mí siempre me rodeaban los universitarios, pero en ese momento discipulaba a los más grandes, ya como profesionales. Cuando llego ya y me asignan, para mí fue, y ha sido, los amo. Yo en este momento ya no trabajo tanto con universitarios, sino con los líderes de universitarios. En la iglesia, este grupo lo llamamos los Unbroken, es la red Unbroken. Y ahí va mi respuesta. Según de Corintios 4 dice, hemos sido perseguidos, hemos sido amenazados, pero seguimos a pesar de todo. Esta noche posiblemente hable un poco de eso. Y creo en una generación que sí es un voltaje, yo les digo eso, o sea, yo tengo claro que trabajar con ellos es electricidad, te drenan, o sea, hay días donde yo digo, ¿por qué estoy rodeada de estos chinos, como les digo yo, estos jóvenes? Porque demandan preguntas, tienen preguntas, demandan, ellos quieren saber si vale la pena creer, si esto es una farsa, si lo que creyeron desde niños y en su adolescencia, si Dios sí existe, y eso es voltaje, porque no todo líder está preparado para enfrentar cuestionamientos. Y de una vez tú dices, eres un rebelde, vete de acá. Yo amo eso. Porque llegan, ¿no? Llegan a la universidad y de repente los profesores los están confrontando. Claro. Y no tienen defensas para eso. Pero sabes que a mí lo que me encanta de esta edad es que, yo le digo a los papás, es que yo prefiero que pregunten a que queden con las preguntas por dentro. Y eso no significa que yo me sepa, o sea, yo no, a veces dicen, pero entonces significa que tengo que saber de evolucionismo y filosofía. No, es decir, yo no voy hacia la pregunta teórica, pero hablemos, ¿qué es lo que tienes por dentro? Y yo les permito que ellos suelten eso. Es que no dudo de esto y dudo de mi fe, pero el permitir que en la iglesia, en la casa de Dios, ellos puedan hacer esa pregunta, tú empiezas a ganar su corazón. ¿Sí? A decir, no es pecado, te doy el espacio. Y yo ayer que me preguntaba a alguien sobre esto, yo les decía, el universitario es difícil de conquistar, pero cuando tú logras ese clic, es un amor, que ganas para Dios y para ti. O sea, ganas algo. Entonces, sí creo que es una generación que está bombardeada. Creo que lo que pasa en los campus es durísimo porque no solo es un tema de acá, sino están enfrentados a muchas yes. O sea, en drogas, en pensamiento, en relativismo, en lo que quieras, ellos tienen, o sea, Dios o el mundo. O sea, es difícil. Pero el que tengan un espacio donde ellos puedan sentirse parte. Eso es lo que me gusta de esta edad. Cuando ya terminan y empieza su vida laboral o si ahí ya conocen el amor de su vida y se casan, tú estás garantizando otra generación.
O sea, va a ser un profesional marcado, íntegro, y si termina casándose, o sea, es como la etapa de cambio, o sea, lo que pasa ahí es crucial, Eso es. es crucial. Entonces, sí creo que no es fácil, creo que demandan preguntas y además ya soy grande, ¿no? Entonces resulta que no son tan grandes. Ahí te lo hablo desde mi profesión, en la parte de sistema nervioso, tu cerebro el sistema nervioso termina su desarrollo más o menos a los 24 años. Yeah. Entonces, aunque tú estás en la universidad de 19 y 20, no, tú todavía estás pero tú ya te crees, wow, yo ya tengo mi carro y trabajo y ya no vivo con mi papá, sí, pero no, tú todavía estás en pero yo no se los digo, yo solo lo pienso y digo, todavía estás, tus neuronas todavía están en desarrollo. Pero lo que voy es a que en ese proceso, si tú los acompañas y logramos el encuentro con Jesús, es un encuentro para toda la vida. Porque ya no eres el adolescente que te toca creer porque tus papás te obligan, ¿no? O sea, ya eres tú, y si logras esa marca, son increíbles, ¿no? Amo esa generación. Ahora, Natalia, tú eres esposa, madre de dos hijos chiquitos, pequeños. ¿Cómo balanceas lo que es el trabajo, ¿sí? El ser líder y el hogar? Porque yo creo muchas mujeres que tienen llamado, tienen dones, que tal vez en lo empresarial o en lo ministerial, pero ¿cómo balanceas? Bueno, hay algo en lo cual he sido entrenada y lo damos en este curso. Nosotros formamos mucho en tema de administración del tiempo. Que pareciera que no es espiritual, pero termina siendo muy espiritual. Entonces, literalmente tuve cursos de cómo administrar el tiempo, ¿sí? Y lo hice desde antes de llegar a la iglesia. En mi formación en gerencia de recursos humanos nos daban mucho esto, y ya como iglesias pues también. Entonces, hay cosas tan sencillas como con mi esposo, por ejemplo. No solo manejamos agendas, sino tenemos un calendario. Te cuento cosas como muy naturales para decir, solo oro. No, oro, que Dios extienda mis horas y que lo poco que duermo se extienda, sí, oro, pero en el mundo ya humano. Entonces hay una agenda y, por ejemplo, con él tenemos un calendario compartido. Entonces, él sabe, por ejemplo, en este momento él sabe que yo estoy de viaje. Entonces, aunque particularmente en este momento él no está en casa porque tenía otro compromiso, pero entonces es cómo organizamos la logística, ¿sí? Cómo nos cubrimos, ¿sí? Y también para tener nuestro tiempo juntos. Mi prioridad en este momento por la edad de los niños es clarísimo. Entonces, por ejemplo, hoy estoy acá, pero hace 2 días antes de poder hacer el viaje, Simón, el que cumplió 3 años, empezó con fiebre, nos tocó urgencias. Y ahí alcancé a hablar con tu asistente y dije, sí, la pediatra me dice que tenemos que manejar la fiebre, pero si empieza con más síntomas y toca clínica, yo le dije a Hanna, dile al pastor que no viajaría. Es decir, tengo muy claro que amo a Dios, sirvo a Dios, pero obviamente hay una prioridad, por la edad donde están mis chiquitos, ¿no? Entonces, tengo esa visión de casa, sé decir no, aprendí a decir hay cosas donde no puedo, que cuando estás sirviendo a Dios y como mujer tú dices, tú eres superwoman, ¿no? Entonces tú eres, no, tú puedes sí. No, aprendí a decir no. No todo lo tengo que hacer, no todo lo puedo hacer. Y negocio, aún en la iglesia lo que te digo es, por ejemplo, si en 2 semanas tengo clase con el curso de líderes una noche. Si esa semana el pastor me dice, predicas otra noche, digo, no puedo. Es decir, entre semana doy una noche. O sea, una noche mis chiquitos duermen sin mí, o sea, la logística la organizo, pero no podría estar lunes en la noche dando clases, no. Entonces tomo decisiones donde si esta semana estoy predicando en la noche, listo, no, al otro día no di clase de líderes. Entonces trato de nivelar eso donde mis niños saben que si mamá está en un trabajo nocturno, saben que es una noche, no los veo, no es que dure 5 noches sin verlos, no, eso no ocurre. Entonces hago ese tipo de cosas, también los involucro. Entonces, por ejemplo, el domingo pasado que estaba de turno predicando, en el sexto culto llegó mi chiquita, entonces estuvo conmigo en camerino, la llevé a la iglesia de niños, entonces digamos que de alguna manera ellos también empiezan a ver que esta es nuestra vida, sí, que de alguna manera no es como, no, servimos a Dios juntos. Y eso les encanta y es un tema familiar. Pero naturalmente lo que te digo, aprendí, o sea, tomé cursos de prioridad, manejo del tiempo, do it, agenda, calendarios, y eso permite equilibrar, ¿sí? Entonces sé si hay una semana donde hay algo muy fuerte en la iglesia, entonces organizo a qué digo no.
Creo que necesitamos aprender eso y soy muy sensible también a medir el tema, aún con mi esposo. O sea, digamos que hablamos mucho de eso y entendí que decir no creo que es una de las estrategias. Logré manejar y decir no puedo comprometerme con algo. Sí, sí. Ahí vuelve y juega. Lo quisiera hacer, pero no puedo. Yeah. Sí, entonces hay cosas donde no digo no, con una sonrisa y digo no. Sí, no puedo. Sí, creo que como líder es una de las palabras más importantes que tenemos que aprender, Aprender, ¿no? a priorizar. El no, el sí. no, porque siempre el sí es muy fácil. Claro, y cuando te arde en tu panza, Sí, cuando sí, tienes sí. la pasión, ¿cómo dices que no? Si no, Sí, es sí. que esto me encanta, pero hay momentos donde te toca pensarlo y decir, oh, sí, mi corazón dice que sí, pero si tengo otros compromisos y los priorizo en este momento, o te digo por lo menos, ahora no, lo hacemos en 2 meses. Yeah. Pero en este momento no lo puedo hacer. Entonces, la organización es vital. Y como tú dices, como mujeres, nosotras, yo le digo a Dios, gracias por la confianza. O sea, ahora, yo también a veces predico y digo, no tengo ni idea de lo que es ser hombres. O sea, yo creo que ser cabeza, sacerdote es otro nivel. Pero el tema nuestro de casa, niños, servir a Dios, trabajo, es duro también. Pero entonces yo le digo siempre como gracias por confiar, pero si nos confiaste que podemos ser malabaristas, es cuestión de ordenar. Y también ahí ya entra la parte sobrenatural. Yo siento que cuando tú haces tu parte de orden y eso, Dios también te ayuda, ¿no? Hay una redención de tiempo, hay algo donde terminas fluyendo y el Señor te ayuda. Natalia, muchísimas gracias. Pastor, gracias un por gusto. este tiempo. Gracias. Un honor estar de nuevo con ustedes en liderdehoy.com.